Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Luis Arce habla de la ley del oro y la necesidad de aprobarla de inmediato, además de las reservas internacionales y las conclusiones de su reunión con los empresarios. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora, quien dice que la economía de Bolivia está bien y que no se tocará el tipo de cambio ni la subvención. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce y luego continuamos. Muy bien. ¿Cómo está el tema de la ley del oro? ¿Qué tan importante y necesaria es la ley del oro por el tema de las reservas internacionales? ¿Y en qué nivel están las reservas internacionales? La ley del oro es muy importante. Miren ustedes lo que está pasando en el mundo. En el mundo hoy tenemos esta guerra, lo único que está reflejando es dos bloques de poder en el mundo que disputan. El bloque viejo, a la cabeza de Estados Unidos y los países europeos, y el bloque nuevo a la cabeza de los países BRICS de la China. Es una pugna por la hegemonía económica del mundo. Eso no se puede negar a esta altura de todo lo que está ocurriendo. Eso tiene claramente un efecto en las divisas. La economía norteamericana ya no es la de los años 80, la de los años 90. La economía europea ya no es la que solía ser. Ahora hay bloques de poder económico, como la China, como Rusia, como la India, como otros países que empiezan a levantar la cabeza. Y uno tiene que estar claro en esto. Recordemos simplemente con lo que ocurrió con la libra esterlina, cuando Inglaterra dejó de ser la economía dominante en el mundo y pasó la hegemonía al dólar norteamericano. Por lo tanto, es una guerra de monedas también. Y lo que está pasando en el mundo es que todos los países se están yendo a refugiar, ¿dónde? En el oro. Porque el oro tiene una particularidad, Jorge. El oro no es pasivo de nadie. El dólar, cuando emite Estados Unidos, es un pasivo del Federal Reserve Bank de los Estados Unidos y es un activo para quien lo posee. El oro no es pasivo de nadie. Por eso nosotros, el 2021, Jorge, enviamos el proyecto de ley del oro a la Asamblea. No lo hemos mandado el 2023, ni siquiera. No es en esta coyuntura que se manda la... Nosotros lo mandamos el 2021 para que se discuta este tema. Y lamentablemente, ¿no? Primero fueron los compañeros cooperativistas que dieron vueltas, que sí, que no, y había problemas internos de organización, en fin, hasta que después tenemos ya el consenso con ellos y ahora evidentemente el problema que tenemos en la Asamblea, pero estamos convencidos y estamos seguros de que nuestros asambleístas nacionales van a considerar, porque este es un tema de interés nacional estratégico. No es un tema del gobierno nacional actual, es un tema estratégico nacional. Y día que pasa, mes que pasa, estamos perdiendo la oportunidad de capitalizar nuestro propio oro que hoy se va al exterior. Y donde hay otros que están capitalizando ese oro, porque ese oro va a formar parte en realidad, ¿no?, de ese nuevo, desde mi punto de vista, un nuevo patrón oro que circunstancialmente va a volver a aparecer en el mundo internacional hasta que se reconfigure nuevamente la arquitectura financiera internacional. Por lo tanto, ahí radica la estrategia de esta ley que lamentamos que hasta ahora no se ha ni entendido ni se haya generado esa conciencia de patriota, de boliviano, ante una ley tan importante para el país. Y por lo tanto, nosotros exhortamos a nuestros asambleístas que puedan aprobarlo a la brevedad posible. Todo el mundo está resolviendo su problema en este momento comprando oro. Es un buen refugio el oro. Y el oro, Jorge, es una moneda más. El oro monetario, ¿no? Hay que explicar también esto a la población. El oro que salga en las minas es un oro que pasa luego de algún proceso a un oro doré que tiene algo más de calidad, pero no es un oro que sirve para las transacciones internacionales. Hay que pasar de ese oro doré al oro monetario. Y por eso es que se le está dando todas las facultades al Banco Central para comprar ese oro, poder refinarlo. Hay casas especializadas en el exterior donde ese oro doré, que no vale nada en términos monetarios, de divisas, ¿no?,
sale al exterior, se purifica al 99,999%, le ponen un sello ahí de oro monetario, y ese oro monetario es un dólar, es un yen japonés, es una libra esterlina, es un yuan, ¿verdad? Es una divisa. Y uno puede transar, y por lo tanto, por eso es que la dinámica del mercado es que se compra y se vende oro ahora de manera absolutamente normal y libre con ese oro monetario. Pero hay que monetizar ese oro, hay que convertirlo en oro monetario primero, y eso lleva tiempo. Y cada día que no se aprueba la ley, cada mes que está congelada ahí la ley en la Asamblea Legislativa, estamos perdiendo los bolivianos la oportunidad de mejorar nuestro nivel de reservas internacionales con nuestro propio oro, sin pedirle a nadie nada. Ahora, presidente, la política no necesariamente entiende conceptos económicos muchas veces. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que se decía desde algunos sectores políticos es: lo que quieren es la ley del oro para vender las joyas de la abuelita. Se utilizó ese término, se trató de acuñar ese término. ¿No es ese el objetivo? Para nada, para nada. Lo que usted explica es otro el objetivo de la ley del oro. Es simplemente ver lo que están haciendo otros países. Yo decía, hay que llevar legislación comparada para que no vean que estamos locos nosotros, que queremos comprar ahora oro y volverlo oro monetario y volver una divisa que forma parte de las reservas internacionales de un país. Muchos países en su momento, Irak, Irán, en su momento se refugiaron en el oro cuando tenían problemas con los Estados Unidos. Hoy todo el mundo por el problema. Por eso yo empezaba describiendo el problema internacional que vamos a enfrentar. No, las monedas ya no son como el dólar, ya no es el dólar de los 80s, de los 90s. El euro ya no es el euro de los 90s, de los años 2000, ya no es. Hay debilidades en esas monedas porque sus economías están pues en problemas serios y profundos. Y entonces hay economías emergentes que están disputándoles a estos países el control de la economía mundial. Entonces hay que ser claros en esto. Nosotros tenemos que refugiarnos de alguna manera y nosotros ya habíamos anticipado. El gobierno nacional tuvo la visión y propuso el 2021 este proyecto. Ahora, ¿las reservas internacionales en qué nivel están? ¿Y cómo se va a hacer para recuperarlas? No, están en un nivel más de 3.000 millones de dólares. Estamos en un nivel, no hay que preocuparse por el nivel de reservas internacionales. No estamos en el peor nivel más bien de reservas internacionales. Si uno hace los ratios, por ejemplo, de las reservas internacionales sobre el Producto Interno Bruto, hay países que están muy por debajo de nosotros, como Paraguay, como Ecuador, por ejemplo, por señalar algunos de ellos. Es decir, si nosotros deberíamos asustarnos entonces por esos indicadores, hay otros países que deberían preocuparse, pero yo creo que no es la lógica esa. La lógica es la parte real de la economía. Eso es lo que define la economía de un país, no la parte monetaria. Y la parte real es el crecimiento económico. Y es donde nosotros estamos apostando las mayores cartas de nuestro gobierno en la política económica. Aumentar, a construir una base económica diversificada, de base ancha como algunos la señalan, de tal manera que no dependamos de un producto como el gas, por ejemplo, sino tener industrias que nos generen producción, que podamos exportar, que tengamos sustitución de importaciones, que tengamos nuestra industria del litio exportando, que tengamos nuestra producción de hierro y acero desde el Mutún, que también es un proyecto que ya lo estamos acabando, que tengamos en el país una producción de fármacos, que estemos industrializando la hoja de coca, que logremos nuestros propios fármacos, que dejemos de depender de la importación. En fin, todo eso estamos haciendo en la construcción de una base ancha de la economía nacional, que eso es lo que interesa en definitiva a una economía. ¿Por qué cree usted que la China hoy es una de las economías más grandes, si no la más grande del planeta, si no tiene una industria diversificada, una economía amplia de base ancha, ¿no? Cuando uno se especializa en una sola cosa, evidentemente puede presentar problemas porque está dependiendo del precio internacional, de que si produce o no produce eso. Nosotros estamos haciendo la tarea más difícil, ¿no? La tarea más difícil es construir esa base económica que permita al país dar un salto cualitativo importante en lo económico. Detrás de esa construcción de la base económica que estoy hablando, que es la industria, que es un sector agropecuario que produzca y que
alimente al país, que haya seguridad con soberanía alimentaria, que no tengamos que importar los alimentos que nosotros necesitamos, que tengamos fármacos, que tengamos toda nuestra industria básica, de química básica, que tengamos esta industria de litio, etcétera, etcétera. Toda esta base ancha nos va a permitir, ¿qué cosa? Empleo para nuestros profesionales, para los jóvenes, porque estamos apuntando a justamente aprovechar ese bono demográfico que hoy está atravesando el país. Es decir, estamos conjuncionando todos los elementos para poder sacar en este momento de coyuntura tan difícil que nos ha tocado administrar el mejor resultado. Y eso poco a poco y gradualmente la gente lo va sintiendo. Cuando vamos inaugurando las plantas, cuando vamos utilizando todos los recursos para llegar a esta industrialización, poco a poco la gente empieza a sentir ese efecto en sus bolsillos, que es al final de cuentas donde se va a dilucidar si todo lo que estamos haciendo es correcto o no. Ahora, presidente, en torno al tema no quiero dejar pasar este punto que usted decía, los vamos a volver a decepcionar a los calificadores y a los organismos internacionales. El Banco Mundial decía Bolivia no va a crecer al 4,86, como dijo en la ley financiera del gobierno, va a crecer al 2,7, y el Fondo Monetario Internacional hoy, hace unas horas, decía Bolivia no va a crecer al 4,86, sino al 1,9 para este 2023, y preveyendo algunas dificultades que todavía podrían arrastrarse al 2024. Bueno, los organismos internacionales, ¿no?, que se equivocaron en varias proyecciones, debo decir, ahora tratan de ver que todos los países de la región ahora van a empezar a sufrir. Y no solamente es Bolivia, son varios países que están disminuyendo en la proyección que ellos tienen, porque la guerra no está durando el tiempo que tal vez ellos habían esperado, tal vez 1 año, 2 años más en la perspectiva de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso evidentemente, como lo decía en un principio, pone en dificultades a todos los países. Entonces, pero, como siempre lo digo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, en toda la etapa que es ministro de Economía, ha demostrado desconocer la economía boliviana. Siempre les hemos demostrado, ¿no?, que nosotros crecíamos más de lo que ellos han proyectado. Siempre. No ha habido un solo año en que el Fondo Monetario haya dicho con la anticipación que íbamos a caer en X% de tasa de crecimiento y ellos hayan tenido razón. Por eso me tranquiliza cuando ellos dicen que vamos a caer, y estoy tranquilo porque nosotros vamos a crecer más allá. Vamos a decepcionar una vez más las proyecciones de los organismos internacionales. ¿Se cumplirá el 4,86? Yo creo que estamos apuntando a eso. Toda la artillería y todo el arsenal que tenemos nosotros apunta a crecer a eso. Si no, no vamos a poner una tasa de crecimiento que no sea la que nosotros proyectáramos. Ahora, el tema económico quiero acabar de cerrarlo con 2 preguntas más. Una relacionada a la reunión con los empresarios que ha tenido el día de ayer. ¿Qué le ha dicho este sector? ¿Qué preocupaciones le ha explicado este sector? ¿Qué tranquilidad también le ha podido brindar el gobierno al sector del empresariado como aparato importante de generación de empleos estables y todo aquello, inversiones y demás? Bueno, ha sido una reunión muy, muy cordial con la Confederación de Empresarios Privados. Creo que esta directiva, que es joven, que es nueva, tiene la virtud de haber entendido que el gobierno nacional ya tiene su política y su modelo económico muy claro. Ellos han partido diciendo que ellos no son quienes para discutir el modelo económico del gobierno nacional. Porque hemos escuchado versiones de que nuestro modelo estaría acabándose y son absolutamente equivocados estos conceptos. Porque si estamos pensando que el modelo económico era solamente el gas, se equivoca. El modelo tiene que ver con todos los recursos naturales. Litio. Y no había mencionado esto, Jorge, están nuestras plantas de zinc donde entramos nosotros a la industrialización. En lugar de estar exportando zinc concentrado, vamos a tener hoy zinc metálico para exportación, ¿no? Ya en la planta de 2 plantas que estamos haciendo ya, ¿no?, en Oruro y en Potosí, donde vamos a extraer no solamente ya el zinc, sino el indio, el cadmio, el oro que está dentro. Por eso nos interesa esas plantas para poder exportar adecuadamente y que se remunere al exportador minero adecuadamente. Por lo tanto, nosotros somos un país riquísimo en recursos naturales. El modelo no está en base a un recurso natural, es una visión absolutamente miope.
el modelo dice claramente, aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos. Son varios. Ese aprovechamiento de los recursos naturales es lo que estamos haciendo exactamente. Ahí está el litio, ahí está el hierro, ahí están los minerales, inclusive la producción agropecuaria. Es parte de nuestros recursos naturales, esas tierras que tenemos, esa diversidad de pisos ecológicos que muchos países no lo tienen. Nosotros sí los tenemos y hay que aprovecharlos adecuadamente. Por lo tanto, fue el primer hecho, el primer elemento en la reunión que yo rescato de la Confederación de Empresarios Privados, donde dijeron, nosotros queremos trabajar con el gobierno, entendemos el modelo, y ahí yo expliqué esto que estoy explicando, y seguramente los miembros de la Confederación que estuvieron allá en esa reunión están viendo que estoy repitiendo exactamente lo que yo les había mencionado, los planes, los proyectos que tenemos de la industrialización con sustitución de importaciones, y ahí empezamos a hablar de algo que sí los involucra a ellos. Hay sectores que nosotros queremos que acompañen este proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Hay que complementar las economías, ¿no? El turismo es uno de ellos que ellos deberían desarrollar, y aquí está el gobierno, les dijimos, para ayudarles a desarrollar ese sector, también los otros sectores industriales, y ellos han querido hacer una agenda con varios ministerios para poder identificar temáticas claras, venir con resultados concretos, que yo también valoro ese hecho, porque yo como ministro de Economía he participado de varias reuniones también con el presidente Evo de ese momento, con la Confederación de Empresarios Privados. Se armaba meses de trabajo y nunca se llegaba a nada, ¿no? Entonces yo les dije, yo no comparto eso, y ellos también coincidieron en que no comparten ese tipo de armar mesas de trabajo y no se llega a cosas concretas. En nuestro gobierno, en la Confederación, tenemos que aterrizar en temas concretísimos que vayan a coadyuvar a lo que está haciendo el gobierno nacional y que sea de utilidad para la Confederación de Empresarios Privados. Bueno, yo le iba a preguntar sobre el modelo económico precisamente, de que que mencionan que el modelo económico está obsoleto, pero entiendo por la explicación que usted nos está dando que el tema de la sustitución de las importaciones, industrialización, sustitución de importaciones, es como que se remoza el modelo económico, que lo que de años anteriores ha sufrido un ajuste en el camino. No sé si lo estoy entendiendo bien. Bueno, felizmente yo lo tengo escrito en el libro que cuando yo concebí el modelo, lo escribimos el modelo. Es muy claro el modelo. Es utilización de nuestros recursos naturales para un proceso de redistribución del ingreso en la sociedad y de una redistribución del ingreso también, llevando recursos para la industrialización. Por lo tanto, no es para nada nuevo esto. Felizmente, como le digo, y hay gente que quizás no ha leído el modelo económico, que por otra parte le digo, Jorge, hay mucho interés de muchos otros países de aprender, de ver lo que estamos haciendo con nuestro modelo. Por lo tanto, está más vigente que nunca, porque el mundo está buscando alternativas al modelo neoliberal. El modelo neoliberal ya fracasó. Desde el señor Trump, que empezó a ser proteccionista, eliminó la globalización, por lo tanto, porque la globalización era libre exportación, importación. El señor Trump dijo, no, mi economía norteamericana se está yendo al tacho con todo esto, así que empiezo a poner aranceles, empiezo a obligar a los empresarios norteamericanos a que vuelvan a Estados Unidos y todo lo que ya conocemos. Eso simplemente es reconocer que la globalización y el modelo neoliberal de libre mercado en el mundo fracasó, y en voces de los propios norteamericanos. Y entonces decir que nuestro modelo está languideciendo es desconocer la realidad económica, no solamente nacional, sino mundial, y lamentamos que hay ese tipo de voceros que lo único que hacen, creo yo, es política y no análisis económico. Muy bien. Presidente. Esas eran las palabras de Luis Arce, quien culpaba al paro cívico cruceño de 36 días por la subida y la inflación y el incremento de precios. Aseguró que la economía boliviana está estable, por lo que no hay necesidad de tocar el tipo de cambio ni la subvención de los combustibles. Somos la economía más estable. El sistema financiero está totalmente estable. Los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos. No hay duda al respecto. Por eso la estabilidad de nuestra moneda
Por lo tanto, aquí claramente hay que decirlo 1 y 10 veces, no hay necesidad ninguna de depreciación de la moneda nacional, no hay devaluación, señalaba Luis Arce en esta entrevista. Además, remarcó que Bolivia tiene la inflación más baja en la región con el 3.1% en comparación a los países que tienen hasta un 10% de inflación. Luis Arce culpó al paro cívico de Santa Cruz de 36 días por la subida de la inflación y el incremento de precios. Dijo que de no haber sido ese conflicto se tendría una inflación de hasta el 2%. Pese a eso y al contexto adverso de la economía en el mundo, a causa primero de la pandemia y luego de la guerra Rusia-Ucrania, la economía boliviana crece. En ese sentido dijo que una vez más vamos a decepcionar las proyecciones económicas internacionales que ponen una tasa baja de crecimiento para Bolivia, pero señaló que como se hizo en el pasado cuando era ministro de Economía se revertirán esas estimaciones. Luis Arce señaló que no se tocará el tema de la subvención de los combustibles, porque en el pasado ya hubo intentos de levantar la subvención y hubo convulsión social. En ese sentido, dijo que se mantendrá la medida. Sin embargo, lo que sí se hará es la sustitución de importaciones, es decir, se fortalecerá la producción interna, se producirá diésel a un precio más barato del internacional y eso hará que ya no haya dependencia de la importación, manifestó. Argumentó que también se producirá alcohol anhidro para combinarlo con gasolina. Indicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo ha implementado toda la logística para recoger todos estos aceites utilizados en el acopio para luego llevarlos a las plantas de biodiesel y reciclarlos y volverlos diésel. Según el presidente, con esta medida de la sustitución se tendrá un ahorro de 1.200 millones de dólares. Dará más holgura económica al país, se dejará de depender de la importación y paulatinamente se irá reduciendo la subvención. Dijo que la subvención no va a ser lo que ahogue al país, sino hay que encontrar soluciones. Y nosotros la encontramos en esta que es la más larga pero la más correcta porque se trata de producir. Es como si de pronto estuviéramos encontrando nuestros pozos petroleros. Empezamos a producir ahí nuestro propio petróleo, pero esta vez lo vamos a hacer a partir de la agricultura, remarcaba. El presidente también remarcó la importancia de la sustitución de importaciones en el tema de los alimentos, para lo cual también remarcó la importancia de la producción. Mencionó que el país importa productos como la papa, chirimoya, manzana, palta, cuando tranquilamente hay la capacidad de producir todo esto en el país. En ese sentido dijo que su gobierno incentiva la producción agrícola a fin de resolver el problema de la soberanía alimentaria. Con estas medidas, Luis Arce dijo que la proyección que se tiene hasta el 2025 es la de ahorrar en divisas 3.000 millones de dólares aproximadamente. En ese sentido señaló que ante el efecto transitorio de la liquidez que se vive en el país, que también pasa por todas las economías del mundo, ya se cuenta con un plan. Bolivia ya tiene un plan que lo tiene ya efectuando y en marcha. En realidad, para poder resolver el problema de la liquidez de las divisas que pudiera presentarse, remarcó. Dijo que para tal efecto es fundamental aumentar la producción nacional, aumentar el Producto Interno Bruto y la aplicación de la sustitución de importaciones. Hizo estas aseveraciones luego de la caída de las reservas internacionales y la escasez de dólares en el país. Y si bien dijo algunas proyecciones, pero no dio cifras exactas sobre las reservas, datos que se desconocen desde el 8 de febrero. Desde esa fecha en adelante, Bolivia quedó con una imagen de serios problemas y riesgos por el descenso de las reservas internacionales netas y el deterioro de otros indicadores después de conocerse en los últimos días los informes de las calificadoras de riesgo y de JP Morgan sobre el riesgo país. Luego, el Fondo Monetario Internacional proyectó para Bolivia desde este año un crecimiento económico de 1.8%, una de las tasas más bajas entre los países de la región.
y por debajo de la proyección del gobierno, en un contexto en el que la entidad alerta que los precios de las materias primas seguirán bajando. Asimismo, el Banco Mundial bajó la previsión de crecimiento de Bolivia de 2.7% para este año y el gobierno había proyectado una tasa de 4.8%, casi el doble de lo calculado por este organismo internacional. Esta perspectiva inferior no solo afectó a Bolivia, sino a varios países de la región, y según el informe se debe a un incremento de las tasas de interés a nivel internacional o a la reducción de precios de las materias primas. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las palabras del presidente Luis Arce Catacora y por qué es tan importante la aprobación de la ley del oro vinculado a las reservas internacionales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.